escucho bien ahí, Alexis? Mi Arturo, encantadísimo y a tus órdenes. Ahora sí. Ahora sí, doctor Gustavo Leal, muchísimas gracias por tomarnos de regreso la llamada y por habernos Al esperado contrario. unos minutitos. Estamos aquí vía telefónica en los pagos de la semana, el resumen informativo de pie de página. Y Claro. justo antes de entrar al aire lanzaba una pregunta que es, Sí. ¿por qué hay tanta resistencia a que el gobierno y las empresas cambien de un esquema de afores a un esquema mixto o a un esquema diferente en cuanto a las jubilaciones de los maestros? ¿Qué es lo que Claro. detiene? ¿Quieres que con eso empecemos, Arturo? Sí, 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 si pudieras, Con sí. mucho gusto. Sí. Ya, me arranco. Ya están. Sí, ya estamos en vivo, estamos Perfecto. transmitiendo y se Pues está muchos escuchando muy saludos. bien. Primero a todos ustedes un saludo muy afectuoso, a ti, a Daniel, a todo el auditorio, a pie de página. Un abrazo muy fuerte para todos. Mira, la respuesta es muy sencilla. Lo que ocurrió con la reforma 2007 fue que el Estado eh, se ahorró una enorme cantidad de recursos porque trasladó individualizada la alternativa pensionaria. Es decir, de tener un compromiso bipartito, el trabajador con el apoyo del Estado, a diferencia del apartado A, que es tripartito, este es bipartito, pues evidentemente el asunto se inclinó sólidamente hacia lo que llamamos el modelo de cuenta individual, afore o autopensión. Es decir, el trabajador se autofinancia su pensión durante toda la carrera laboral. Entonces, el Estado se ahorró esa enorme cantidad de recursos y, como he tenido oportunidad de decir en muchas otras emisiones, yo recuerdo esos años discutiendo con los tecnócratas de Peña, de Calderón y, pues evidentemente también del PRI, que estaban ahí realmente como los grandes decisores del diseño de esta reforma 2007. Doctor Leal, se terminó el problema de las pensiones, ya no va a haber costo fiscal y eso es lo que ahora regresa. Para poder enmendar este asunto hay que meter recursos y en esa medida aparece la resistencia que tú dices, porque de alguna manera el modelo actual le ahorra una gran cantidad de recursos al Estado y el Estado entonces utiliza ese argumento de los tecnócratas desde entonces, que esos recursos se utilizan para educación, para salud, ahora se dice también para programas sociales, ¿verdad? Entonces, el fondo de la resistencia de la oposición es el costo fiscal que tiene dar un paso que regrese a los trabajadores un compromiso bipartito corresponsable. Y aquí viene un matiz importante también. Para defenderse desde 2007 y hasta ahora, los que están en esa resistencia que tú señalas muy bien, lo que argumentan es que no se puede regresar al pasado. Y yo siempre digo, justamente esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Nadie quiere regresar al pasado. De lo que se trata es de hacer una ley ISSSTE 2025, 18 años después de la que impusieron los tecnócratas liberales, y que se ajuste exactamente a lo que es el país hoy. No hay ninguna vuelta atrás. Lo que habría que hacer más bien es atreverse a imaginar y diseñar lo que somos hoy y poner sobre la mesa una ley efectivamente con las características poblacionales, demográficas, económicas y sociales que tiene el país en este momento. Entonces, este argumento, Arturo, que emplearon ellos en su momento, es absolutamente anacrónico ahora. Y sin embargo, si revisas lo que ha opinado, por ejemplo, en el programa de Aristegui, sacaron a Pedro Vázquez Colmenares, que en ese momento de 2007 era el responsable de las prestaciones económicas del ISSSTE, ¿verdad? Y repite exactamente la misma argumentación. Y hay un caso peor, el que era director del ISSSTE en esos años, Benjamín González Roaro, que publicó un artículo hace muy poco en Reforma, donde después de 18 años, increíble, sigue sin acabar de entender lo que yo personalmente le dije hace 18 años, ¿verdad? Que lo que estaba en el fondo era otra cosa, muy diferente a lo que ellos estaban presentando. El argumento de que cada vez había muy pocos trabajadores activos y que entonces esos pocos trabajadores activos no podían financiar a la creciente cantidad de jubilados. Si vemos con cuidado en este momento, en el apartado B, Arturo, tenemos 3.2 millones de trabajadores. Por ejemplo, basta considerar la cantidad de médicos y enfermeras que han entrado al programa IMSS Bienestar que cotizan en el apartado B y el propio crecimiento que tiene la institucionalidad del gobierno y 3.2 millones
alcanzaban los activos, ¿verdad? En el mismo sentido, si tú lees con cuidado a una persona de tan poco alcance como Sergio Sarmiento, verás que lo único que dice siempre es eso. No había de otra, había que hacer la reforma porque ya no daban los números. No es cierto. Lo que hubo en el fondo fue el fraude de Calderón de 2007 y hubo antes una iniciativa de Joel Ayala de 2005, que fue la que generó también un debate bastante intenso, y luego el Bester Gordillo, formando ya parte del PRI con Yunes y evidentemente Calderón, impusieron desalmadamente esta ley neoliberal que, fíjate Arturo, afecta pensiones, vivienda, salud y prestaciones sociales, no nada más las pensiones. Y esa ley está incólume, está completamente entera. Por eso es tan extraño que en este momento, escuchando a la presidenta, ella diga, bueno, es muy problemático cambiarlo, pero uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se puede entonces ofrecer un gobierno progresista con una orientación diferente que deja intacta esta reforma neoliberal? Fíjate, Arturo, que estamos en este momento porque en enero, 14 de enero, en una mañanera, llegó el director del ISSSTE, Martí Batres, y presentó una contrarreforma, que luego la presidenta hizo iniciativa el 7 de febrero, que ella misma la presentó 3 o 4 veces en las mañaneras, tenía conocimiento, ella la presentó también en sus cuerpos, digamos. Esta contrarreforma lo que pedía era que todos los trabajadores que estamos en el apartado B, arriba de las 10 sumas, 32,000 pesos mensuales, aportáramos 2.7 extra de nuestro salario para fortalecer el seguro de salud del ISSSTE. Pues como te podrás imaginar, inmediatamente se despertó una movilización fuertísima. ¿Por qué? Y desde mi punto de vista, el gobierno nunca acabó de entender esto. Esto ocurrió porque estaban dejando intacta la naturaleza neoliberal de la ley 2007. ¿Cómo dejas esa estructura neoliberal intacta y te atreves a pedir un poco más cuando los trabajadores no somos responsables del financiamiento del seguro de salud del ISSSTE? Esto es sumamente importante porque pudimos ver con claridad que ahí hubo, estrictamente hablando, un patinón por parte de la Presidencia de la República. ¿Cómo pides si no das? Y aquí viene otro problema. El presidente López Obrador se reunió todavía como presidente y ella como presidenta electa con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y luego ellos se habían reunido muy poco antes, en diciembre, antes de esta fecha, 14 de enero, también con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, e incluso les encargó, según me han narrado ellos, bueno, para los asuntos de la ley del ISSSTE y las pensiones, trátenlo con el director del ISSSTE. Bueno, Arturo, 3 semanas después, en una mañanera se te levanta un funcionario y te pide más y te lo presenta además como una política antineoliberal, ¿no? Que hace justicia porque van a pagar más los que ganan más. Bueno, eso es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Finalmente la presidenta tuvo la inteligencia de retirar eso, pero estamos donde estamos por eso, porque esto, ahora sí como dice el dicho, incendió la pradera. Se prendió el debate y hoy día, afortunadamente, estamos en el nivel de discusión sobre este sistema de cuentas individuales, autopensiones y afores más alto que ha tenido el país desde el año 2007, ¿no? Es un momento muy interesante porque notamos con mucha claridad que hay gran entendimiento, no solo de los actores involucrados, por ejemplo, los maestros democráticos en sus intervenciones dejan claramente ver que respecto a lo que discutíamos en 2007, tienen un mucho mejor conocimiento de los límites del sistema de cuentas individuales. Por ejemplo, son expertos en esta propuesta que hizo ahora el gobierno para congelar la edad, porque para ellos es un asunto vital, lo tienen perfectamente claro, ¿no? Ya han avanzado mucho también en el conocimiento de este famoso artículo 10º transitorio, Arturo. Entonces, la verdad es que estamos donde estamos porque respecto a la promesa incumplida de López Obrador para atender la seguridad social de los trabajadores del apartado B, pues evidentemente cuando el director del ISSSTE te pide que pongas más, deja intacta la ley neoliberal y no ofrece nada, pues la reacción fue frente a que estamos, ¿verdad? Por eso creo que viene la resistencia, Arturo.
Exactamente. Y ahora, pareciera que esta resistencia está llegando a un impasse. Después de la semana en la que vimos, desde el miércoles de la semana pasada, ¿no? En la cual los maestros tomaron el Palacio Nacional, sitiaron Palacio Nacional, impidiendo que entraran los periodistas a la conferencia de la presidenta, intentando sabotear la conferencia. De ahí en la semana que se movieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en un extraño amago por decir podríamos irnos contra las elecciones en puerta de este domingo, se desechó esa idea, se quitó, se bajaron un poco los ánimos, se retomaron las mesas este miércoles. Sin embargo, parece no avanzar, ¿no? Saliendo de la reunión, los integrantes de la coordinadora dijeron no hay avances, tenemos un documento lleno de paja que no nos tiene muy contentos. Pero pareciera que de un lado se dice queremos completamente que se abrogue la ley del 2007 y que regresemos, como decía usted ahorita, al pasado. Y pareciera que del gobierno de Claudia Sheinbaum se dice no podemos soltar las afores, no tenemos dinero para hacer eso. Sin embargo, el día de ayer que estuvimos en una mesa de debate precisamente sobre este tema, se hablaba de una opción, de las opciones mixtas, de los esquemas mixtos de jubilación. ¿Cómo podría funcionar un esquema de este tipo? ¿Sería aplicable? ¿Estaría a la mano? Sí, sí, en verdad eso que dices es muy interesante porque sí, lo que tenemos de respuesta gubernamental, por ejemplo, yo tuve oportunidad de ver con todo detalle el documento que se presentó después de la última reunión, es absolutamente una respuesta muy pobre frente a la profundidad del reclamo, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo es que después de casi 15 días de movilización con el desgaste físico, económico que implica todo eso, evidentemente que la reacción magisterial frente a esta pobre respuesta a mí me parece siempre explicable, ¿verdad? O sea, el gobierno está montado en 4 o 5 puntos que anunció la presidenta desde que retiró la iniciativa que te mencioné antes, retiro por cierto, como mencionaba, muy oportuno e inteligente, ¿verdad? Pero de ahí no se ha movido ella. Entonces, pues evidentemente lo que sigue es que eso no va a alterar el sendero del debate, porque lamentablemente del lado del gobierno no se aprecia un grado de inteligencia institucional, incluso para manejar el problema. Por ejemplo, los funcionarios que ha puesto la presidenta de interlocutores tienen un manejo muy deficitario, incluso del Fondo de Pensiones para el Bienestar o de los temas mismos que se les encomienda, ¿no? A mí me parece eso sumamente importante. La calidad de la respuesta del magisterio me parece a mí que es proporcional a la baja calidad de los documentos que ha puesto sobre la mesa el gobierno actual. Ahora, eso involucra un problema de fondo, porque hay la expectativa de que hubo una cierta frescura con el inicio, podríamos decir, del gobierno de López Obrador para tratar muchos asuntos de la agenda pública. Y de repente descubres, Arturo, algo que es muy impresionante. El documento que le entregaron al magisterio la otra noche es un documento que tiene 8 páginas de propaganda. Hay analistas muy estudiosos y serios que dicen que está en un muy buen tono. Yo creo que sí, está en un muy buen tono, pero del total de cuartillas, 8 es propaganda. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un gobierno que traía esa frescura en 2018, en el año 7, ya esté metiendo antes de sus propuestas pura propaganda? Digamos, eso indica que hay un desgaste del programa del partido político, digamos, porque esa frescura se va plastificando, digamos. Y lo otro que mencionas es muy interesante. Mira, creo yo que es muy impropio que se utilice el término de sistema mixto. Un sistema mixto es un sistema que combina recursos públicos y recursos privados de manera coherente, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner un caso, Holanda. Holanda es un país que tiene exactamente un sistema mixto, está considerado mundialmente como probablemente uno de los mejores sistemas de pensiones y además es efectivamente mixto. Es decir, hay una participación privada muy fuerte, pero hay una regulación gubernamental también muy fuerte. Bueno, pero aún siendo ese sistema tan aplaudido, los sindicatos holandeses dicen siempre que es muy mejorable porque los trabajadores podrían sacar mucho más si se reorganizara parte de lo que recientemente reformaron. El sistema holandés, Arturo, se va
reformando con mucha frecuencia y se va ajustando sobre todo a los perfiles del envejecimiento, ¿verdad? En México es tristísimo apreciar que estando como está la movilización del magisterio democrático, estén casi ausentes los sindicatos. Eso es verdaderamente impresionante. No están en el debate y en los pliegos que levantaron el 1 de mayo, lo más que lograron poner fue el tema del impacto de la UMA, pero no entró, estando ya la movilización del magisterio democrático, el tema básico de la estructura del sistema de retiro, ¿verdad? Esto es un índice que te permite ver qué grado de retraso hay respecto a lo que se discute, por ejemplo, en Holanda, en Dinamarca, o en un caso más cercano al nuestro, la posición de los trabajadores del sindicato automotor en Estados Unidos, que están discutiendo directamente el sistema de pensiones y no han podido avanzar. En México tenemos una total ausencia de eso y eso es sumamente penoso. Entonces, hablar de sistema mixto implica esta precisión que te estoy diciendo. Lo que con toda pena muchas veces dijo la secretaria entonces de Gobernación, Luisa María Alcalde, que antes había sido secretaria del Trabajo y ahora persigue el partido Morena, en ese momento era secretaria de Gobernación, y es en buena medida la impulsora de este parche, modo de pensiones para el bienestar, era justamente que con eso avanzábamos a un sistema mixto. Es completamente falso, porque el sistema de pensiones mexicano está completamente subsidiado con recursos fiscales públicos. Si tú le quitas esos recursos, te pasaría como con una persona que le falta un pie, se caería, digamos, ¿no? Entonces, ellos trataron de presentar justamente como partido Morena que avanzábamos hacia un sistema mixto. En las cámaras legislativas, senadores y diputados de la legislatura pasada, que tenían sendos presidentes de este partido, tanto en la Comisión de Seguridad Social del Senado como en la de la Cámara de Diputados, se llegó a decir eso, estamos caminando un sistema mixto. ¿No es cierto? Lo que se hizo con el parche que hizo AMLO en 2020 al apartado A y con el otro parche, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es poner más recursos fiscales para un modelo que fortalece el sistema PORE. Agrégale otra cosa importantísima, la mal llamada pensión para los adultos mayores. Este apoyo, muy oportuno y bienvenido, no es una pensión. Una pensión se gana por años de servicio. Este es un apoyo que, como insisto, es bienvenido. Ahorita son 6,200 pesos bimestrales, 3,100 pesos mensuales. ¿Cómo puede ser que tú digas que esto te ayuda a fortalecer el pilar 1, dicen, del sistema mixto, cuando eso se empieza a dar a partir de los 65 años? O sea, ahí no estamos discutiendo, Arturo, para nada el retiro. Eso ya es una población adulta que muy probablemente ya está en retiro. Es un apoyo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando se invoca un sistema mixto, lo que yo entiendo es que la gente está buscando salidas. En ese sentido me parece interesante, pero en términos técnicos, para el caso mexicano, eso es insostenible. El sistema mexicano es un sistema privatizado, desequilibrado, que pone infinidad de recursos fiscales y los trabajadores también ponen, y aquí viene la gran pregunta, ¿hay solución? Por supuesto, esos recursos se podrían combinar de otra manera. Yo tengo propuestas para combinarlos. Necesitaría ser una voluntad que hasta el momento no estamos viendo por parte de la Presidencia de la República. Y un poco porque nos apura el tiempo y tenemos que cerrar, ¿por qué es importante estar hablando de Afores hoy, no? O sea, pareciera que vemos las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los titulares en la prensa son: la CENTE vuelve a poner de pie, vuelve a poner de cabeza a la ciudad, ¿no? Paralizan la ciudad. ¿Y por qué nos estamos fijando en eso y no verdaderamente en el tema de fondo? Está esta parte de que muy poca gente en México está sindicalizada, que muy poca gente incluso entiende ya que la pensión es un derecho al que tenemos acceso como trabajadores, es un derecho ganado por años, a través de años de lucha. Como que pareciera que se nos olvida eso. Entonces, pues en un mensaje final, ¿no? ¿Cómo recuperar esta conciencia, no sé si de clase trabajadora, ¿no? Y de nuestros derechos que falta recuperar? ¿Y cómo hacer para que más gente se sume a esta lucha? Sí, mira, el problema de fondo es un poco lo que acuñó López Obrador, que es esto que él llamó el modelo mexicano del humanismo, ¿no? O sea, realmente lo que se hizo fue incrementar la recaudación y redistribuir los famosos programas sociales, digamos, ¿no?
Pero en términos de un enfoque macroeconómico más profundo y serio, no nació una nueva política económica. Eso que también la presidenta Claudia defiende, más bien como una especie de arenga partidaria, no sea el modelo de humanismo mexicano funciona, primero los pobres. A mí me parece que suena muy bien como una proclama política, pero los 6 años que pasaron nos muestran un crecimiento muy bajo. Eso es realmente impresionante de toda la administración del presidente López Obrador. Claro, considerando también que le enfrentó la pandemia, como ahorita la presidenta está enfrentando al presidente Trump, digamos, y el contexto de este nuevo neoliberalismo que está surgiendo aún sin rostro. Pero en ese marco, lo que llama mucho la atención es que en estos casi 7 años no hubo una sola iniciativa para realmente pensar este problema en términos creativos que beneficiara lo que es el centro del problema, mover la aguja de la pensión, que la pensión suba, no que suba la tasa de reemplazo, porque mira, la tasa de reemplazo es un porcentaje, es el último salario respecto a la primera pensión. Y entonces ellos siempre dicen, sí, es que en este periodo subió la tasa de retorno. ¿Por qué? Porque suman esta mal llamada pensión para los adultos mayores, que es bienvenida. Si en ese sentido le metes a la baja pensión del Afore 4,000 pesos, 6,200 más bimestrales, pues evidentemente te sube la tasa, pero no la pensión en el sentido estricto de lo que era el esquema original mexicano, que está, por cierto, muy bien legislado. Nuestra legislación en IMSS y en ISSSTE tiene muchos años, son documentos muy rescatables todos, de ahí no se desperdiciaría nada en un rediseño, digamos, ¿no? Entonces, exactamente lo que tú preguntas tiene como respuesta eso. Al no tocar nada de esto, lo que hizo López Obrador, y ahí tienen que ver pues los 3 secretarios de Hacienda que él tuvo ahí, fue considerar que, bueno, ahí hay un fondo importantísimo, los 7.2 billones que tienen las Afores, que están registrados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y eso vamos a tratar de emplearlo en algún proyecto de crecimiento. Eso fue particularmente la visión de Rogelio Ramírez de la O, que era, bueno, le vamos a poner a los trabajadores en el centro del manejo de dinero. ¿Cuál centro? No hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron fue seguir permitiendo que los regímenes de inversión de las Afores, por ejemplo, se abrieran, ¿no? O la estructura que tienen los portafolios. O sea, no hubo en ningún momento la posibilidad de pensar y decir, a ver, doctor Leal, díganos, ¿cómo podemos utilizar esos 7.2 billones para que suba la pensión? La visión económica de ellos era la visión de que se usen los fondos, sí, pero no que se usen en favor de los trabajadores. Y esto te va a gustar mucho. Yo he acuñado esto. El sistema de ahorro para el retiro mexicano no cumple con la máxima que ofrece. Sí es un sistema de ahorro, pero no es un sistema de retiro. Ofrece evidentemente que ahorres, pero no te cumple con un retiro digno. Y sí se podían haber hecho cosas, y yo creo que ahí también hay un problema que se abre a debate para el futuro. El programa económico del presidente López Obrador no es estrictamente un programa apostador. Me dirías entonces, ¿el Plan México lo es? No lo es. Es un plan que, visto con cuidado, implica una especie de maquilamiento suave, con una perspectiva global diferente. Ya no voy a entrar ahorita, se te acaba el tiempo, pero por ejemplo, hoy se anunció que va a haber una gran inversión en industria farmacéutica. Ahí se ve claramente para el caso del Plan México. ¿Qué están ofreciendo ahí? Pues poner y beneficiar a las empresas que tienen base de planta nacional. Sí, pero esas empresas de planta nacional, que incluyen en algunas transnacionales, nos dejan ver que en la renegociación que hicieron ahora de la compra enorme que se hizo para 25 y 26, donde más bajaron los precios fue cuando trataron con las transnacionales, donde estaban justamente los medicamentos de patente. Cuando se trataban los genéricos que ellos ahora están impulsando como empresas de base nacional, es donde hubo más resistencia, y eso dentro del Plan México. Entonces, como verás, lo que podemos plantear es que en materia de lo que sería una política pensionaria futura, hay mucho que hablar sobre un enfoque económico diferente, y sobre todo, algo también tiene mucho que ver con esto, con un enfoque estructural de una política de bienestar bien aterrizada, ¿no? Y eso no ocurrió bajo la administración del presidente López Obrador, y lo que deja ver la presidenta son una serie de tejidos o lienzos continuistas que no permiten apreciar que haya lo que ella ofreció, continuidad con cambio. Hay mucho más continuidad que cambio.
Y esperemos que eso vaya cambiando en semanas prontas, esperemos que el reclamo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ayude a mover estos grandes bloques económicos, políticos, bancarios que todavía rigen sobre nosotros y sobre nuestros derechos, y que como sociedad seamos más abiertos a escuchar estas voces. Doctor Gustavo Leal, muchísimas gracias por los minutitos que nos regaló ahora por el teléfono. Andamos en comunicación. A ustedes, Arturo, y un saludo para todos ustedes. Un abrazote y hasta luego. Gracias. Hasta